Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo espacio de salud en casa. En el programa de hoy vamos a aprender mucho, sobre todo sobre osteoporosis. Y lo vamos a hacer con alguien que ustedes conocen de sobra. Ella es Rosa María López, es médico rehabilitador en el Morales Meseguer y esta noche nos va a enseñar todo sobre la osteoporosis y cómo prevenirla, sobre todo en este contexto de pandemia que estamos atravesando. Le damos gracias infinitas por atendernos en este espacio, en este programa Salud en Casa, y además es la primera vez, ¿no?, que intervienes en la televisión. Sí, la primera vez que me pongo frente a las cámaras. Pues nada, nos hacemos cargo de lo que eso supone y gracias, muchísimas gracias. Médico rehabilitador en el Morales Meseguer. Sí, soy médico rehabilitador en el Morales Meseguer. Llevo allí casi toda la vida. Antes estuve 2 años en Caravaca y me formé también en la Risaca. Realmente, aunque yo vivo en Murcia, pues soy de Moratalla. Y prácticamente, la gente ya mayor me conocerá. Me llamo Rosa, como tú ya lo has dicho, pero aquí se me conoce como la hija del Caracas. Mi padre tenía una tienda de electrodomésticos, era muy conocido y yo me siento muy, muy orgullosa. Y me siento muy orgullosa de estar aquí y poder poner mi granito de arena en divulgar la osteoporosis, sobre todo por la importancia que tiene por la cantidad de gente con osteoporosis que hay casi unos 3 millones en España, y que tiene un tratamiento que la gente lo tiene que saber, pero el problema que tiene la osteoporosis es que no se conoce, es como una enfermedad silente que no se reconoce hasta que ya han aparecido las fracturas. Entonces, pues mi intención es dar unas pinceladas para que la gente tenga un poco de conocimiento de lo que es la osteoporosis. Antes de los 45-50 no solemos oír hablar de la osteoporosis, entonces no. Habrá mucha gente que nos esté escuchando de esa franja horaria de menos de 50. ¿Qué es? ¿Cuáles son los principios básicos de la osteoporosis? De la osteoporosis. Bueno, la osteoporosis se define como así un poco más, se define como una enfermedad sistémica, esquelética, o sea que afecta al hueso, y que lo que va a producir va a ser una alteración de la resistencia del hueso. El hueso normal pues va a perder su resistencia. Entonces, cuando pierde la resistencia el hueso, ¿qué va a producir? Pues fractura. El hueso no es fuerte, pierde la resistencia y aparece una fractura. Y esta fractura no es una fractura normal como la que te cae, es una fractura por fragilidad. Ese hueso es frágil y va a producir la fractura. Es interesante un poco que conozcamos lo que es la formación ósea, aunque sea como con dos palabras. Sí. El hueso, lo que es la masa ósea, está, lo voy a decir de otra manera mejor, que va a resultar más sencillo. En la formación de hueso, nosotros tenemos como una estructura que es como si fuera la parte de un edificio, cuando tú haces un edificio y haces la estructura, que eso está formado por proteína, por colágeno, está formado por colágeno. Y entonces luego vienen el calcio, el fosfato, hacen ahí unos cristales y lo van recubriendo ese edificio. Ese edificio lo va recubriendo, ¿no? Pues nosotros tenemos entonces una masa ósea. Tenemos esa masa ósea de colágeno, con su sodio, su fosfato, sus cristales de hidroxiapatita, y tenemos esa masa ósea. Bien, pues esa masa ósea, ese hueso, es un hueso que hay unas células que lo forman, que se llaman, aunque estos se llaman formadoras, son los osteoblastos, y otras células que son los osteoclastos, que son los que van comiendo el hueso. Esto es para que las células malas que aparecerán con el tiempo. No son malas. No son malas. Aunque se coman el hueso. No, esto es para el remodelado óseo. Esto es como un equilibrio que hay, muy listo,
donde el hueso se va renovando continuamente. El hueso, cuando empieza a formarse, luego se va renovando durante los primeros años de la vida, antes de 40 años, bueno, y a lo largo el hueso se va remodelando. ¿Y esta remodelación qué quiere decir? ¿Que hay un poco de hueso viejo? Pues entonces vienen los osteoblastos, se lo comen, y vienen los osteoblastos, que son los formadores de hueso, y forman hueso. O sea, hay un equilibrio entre los que destruyen el hueso y los que forman el hueso, y este equilibrio permanece muchos años. Y cuando este equilibrio desaparece, por ejemplo, en la menopausia desaparece porque hay un aumento de estrógeno, hay una disminución de estrógeno muy bruta, muy bestial, una disminución de estos estrógenos, entonces aparecen los osteoclastos, que son los que comen hueso, y los osteoblastos, que ya cada vez las células estas, que son las formadoras de hueso, que ya cada vez van disminuyendo con la edad, pues entonces no es suficiente para formar todo el hueso que se están comiendo. No hay este equilibrio. Para entendernos un poco, este equilibrio, nosotros necesitamos un equilibrio entre las células que la forman y las células que lo destruyen. Y necesitamos ese equilibrio. Ese equilibrio en la menopausia se va a perder. Y ese equilibrio a lo largo de nuestra edad, por eso la osteoporosis es más frecuente en la gente mayor, a lo largo de la edad va disminuyendo los formadores de hueso. Y entonces, por eso la menopausia es una enfermedad más de la gente mayor y de la menopausia, por lo de los estrógenos. Y es más de la gente mayor y es una enfermedad que se va haciendo crónica si no se le pone las medidas justas de tratamiento. ¿Y vamos a pasar todos por ahí o no necesariamente? Pues sí, sí, ¿no? Casi todos no, pero casi todos. Cuando hay la menopausia, bueno, cuando está cuando está la menopausia, pues aproximadamente un 40% de mujeres van a tener osteoporosis, pero todas no, desde luego. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Hay sintomatología? ¿Uno cómo sabe que se detecta? Lo peor que tiene la osteoporosis es que no tiene sintomatología. Eso es lo peor que tiene. Que la sintomatología nosotros le llamamos silenciosa, silente, no tiene sintomatología. Entonces, ¿cómo lo podemos ver, por ejemplo? La gente no duele, no tiene sintomatología, no duele. Cuando la gente empieza, ¡ay, que me duele, no sé qué, no sé cuánta! Pues eso no. Que el dolor de huesos del que se queja, eso no tiene nada que ver. No, los huesos no duelen si no se fracturan. Puedes tener dolores articulares de otra manera, puedes tener dolores musculares, pero la osteoporosis no duele. Cuando la osteoporosis duele es cuando ya tienes una fractura. Por eso es interesante saber un poco los factores de riesgo, saber cuando tienes la menopausia, cuando es la menopausia para tú ahí ya tener tu arma, ¿no?, de tu alimentación, de tu ejercicio, para que no te coja ahí de sorpresa, porque ahí sí que se pierde masa ósea. Hablabas de la menopausia. Entiendo que en general la osteoporosis afecta a la mujer. Afecta mucho más a la mujer que al hombre. Afecta más a la mujer, aunque afecta a los dos, pero afecta mucho. Lo que te he dicho, si en España hay, por ejemplo, casi 3 millones, pues 2 millones son mujeres y 800.000 son hombres. Afecta más a la mujer, pero sobre todo por lo de la menopausia. Y así, el riesgo de la población general, ¿cuál sería? El riesgo de la población general de tener los factores de riesgo. Los factores de riesgo principales, hay unos factores de riesgo que son como que no se pueden modificar. Hay unos factores de riesgo, por ejemplo, ser blanco, ser mujer, tener la genética. La genética es muy importante porque nosotros el 80% de nuestra masa ósea lo sabemos está ya preestablecido por la genética. Entonces eso no podemos hacer nada. O sea, si tu padre tuvo una fractura de cadera o eso se está estudiando, ¿no? Pero eso realmente lo que sí puedes hacer es saber que tiene gente, tus padres, tu abuelo, tus padres que han tenido fractura. Entonces eso sí que lo tienes que decir. Pero en la genética, pues eso no se puede modificar.
Sin embargo, hay otros factores que sí que se pueden modificar. Los factores que nosotros podemos modificar, de los más importantes, son una vida saludable, ¿eh? La vida saludable que implica una dieta saludable. Eso es fundamental. Una dieta que sea rica en calcio, una dieta con tus proteínas, 8 miligramos por kilo de peso, pero con tus proteínas, con vegetales, sobre todo verdes, y sobre todo con calcio, pero calcio en la dieta, ¿eh? No, o sea, calcio de suplemento, no, el calcio en la dieta. El calcio en la dieta para la gente que no tiene todavía que no tiene osteoporosis, son unos 1000 miligramos del calcio de la dieta, y para la gente que tiene ya osteoporosis, unos 1200. ¿Cómo vemos esto? Pues, ¿dónde se coge? Se coge sobre todo, bueno, de toda la dieta, pero lo que más tiene son los lácteos y los derivados de los lácteos. Los quesos, el queso curado tiene bastante, el queso, el yogur, la leche, si no puedes tomar leche porque tienes intolerancia, pues la tomas a la lactosa, la tomas sin lactosa, pero esos son los que más tienen. Vegetales, los derivados lácteos son los que más tienen. Entonces, tienes que tomar una dieta adecuada. Para verlo, tú te puedes meter, la gente se puede meter en internet, y hay una calculadora del calcio que tienen los alimentos. Los alimentos, sí. Se puede meter en la Sociedad de Rehabilitación del Metabolismo Óseo, te puedes meter, y está todo lo que tienes que tomar. Todo el calcio que llevan por ejemplo, el Densia, por ejemplo, el yogur, sí. Pues sabes que ese yogur eso es uno de los yogures que más calcio lleva, el que lleva 300 miligramos, y hacer una dieta para que tenga 1000 miligramos al día. Esa vida sana, sí. ¿Es para todos? Entiendo que es para todos siempre, pero si uno no ha tenido una vida muy sana y empieza en la menopausia, ¿sería suficiente? Pues... ¿O qué se recomendaría más? Pues es que lo que más se recomienda, lo que nosotros más recomendamos, es que desde jovencico, desde pequeños, los críos, desde los niños, lleven una vida sana. Y eso es muy importante, porque ahora cuando vemos que están delante del ordenador, que se abandona mucho lo que es la calle, jugar. La calle, el jugar. Todo eso es muy importante porque lo que es la masa principal, la masa ósea, se va a formar sobre todo a partir de se va formando desde que se nace, ¿no? Pero el pico, así como dijéramos, el pico más alto se va a formar alrededor de los 18 años en las mujeres, alrededor de los 20 años en los hombres, y empieza con la adolescencia. Y ya pero el 90 o el 100% ya es a los 30 años. En ese tiempo es cuando más tenemos nosotros que incidir en nuestra juventud, en los críos, para que hagan deporte, de impacto, o sea, deporte de correr, de saltar, porque ese es el mejor deporte que hay para que se forme hueso. Y también deporte de flexibilización y también de fuerza también, sí, porque el músculo al tirar del hueso lo que hace es que activa el remodelado óseo, o sea, que activa la formación y hace que el hueso se vaya regenerando. Entonces, por eso es muy importante. Nosotros lo que tenemos que incidir es hacerlo en la gente joven, y ya para tener ya ese pico de masa ósea importante, que tú no llegues cuando llegues allá a los 40 años, que no tengas que estar un hueso ahí muy, muy frágil, tienes que incidir en eso y ya mantenerlo, y ya mantenerlo, incluso aumentarlo con el ejercicio. Ya la gente alrededor de la gente ya adulta debe de hacer ejercicio, y ejercicio de carga. El ejercicio de carga es el ejercicio de carga de tu mismo cuerpo. Es andar, pero andar muy rápido, correr, saltar. O sea, que el ejercicio de impacto no es contraproducente con el aumento de la edad.
de momento. Eh, En los si, no 40-50. si no tiene osteoporosis, no. Si no tiene osteoporosis, por supuestísimo que no. No es que no, es que es mejor, es que te aumenta. O sea, es súper beneficioso. Entonces, lo único que pasa, y cuando ya también la gente tiene más edad, también tienes que hacer ejercicio. Lo que pasa es que ya tienes que hacerlo dependiendo de cómo está la gente. O sea, si tú eres una persona mayor y tú no tienes osteoporosis, tú debes de hacer tu ejercicio normal, el ejercicio sobre todo el más sencillico, es andar vigoroso, la marcha vigorosa. Pero si ya eres una persona que tiene osteoporosis, a partir de los 50 años que eres una persona que tiene osteoporosis, pues tienes ya que tener cuidado, porque lo que no debes de hacer ya una persona con osteoporosis debe andar lo mismo, debe andar vigoroso, pero lo que no puede hacer, por ejemplo, es hacer ejercicios de flexión, por ejemplo, en bicicleta que te tengas que agachar. Puede haber una fractura en la muñeca. Puede haber fractura en la muñeca ahí. No, por nada, no es porque puede haber fracturas en cualquier tipo. Claro, en la mujer puede haber fracturas, pero no es porque puede haber fracturas de cualquier tipo. Pero lo que no queremos es que hagan ejercicio, sobre todo, las de muñeca son más de caída, pero las fracturas que más se producen o que tienen más riesgo así son las fracturas de las vertebrales. Vale. Entonces tienes que tener mucho cuidado, las vertebrales, las de cadera, tienes que tener mucho cuidado a la hora de hacer ejercicio, tienes que tener muchísimo cuidado en la gente que tiene osteoporosis, de no hacer ejercicio en flexión, de no hacer ejercicio hacia adelante, de no hacer abdominales, porque eso puede producir microtraumatismo en la columna lumbar y en la columna dorsal sobre todo, pueden hacer microtraumatismo. Y nos queda claro que todo comienza a partir de la menopausia, pero ¿la edad media en la que se suele diagnosticar la osteoporosis? Pues depende. Si tú diagnosticas una osteoporosis antes de los 50 años, tienes que mirar tienes que mirar si tienes alguna enfermedad primaria, o sea, alguna enfermedad que te produzca eso. Tienes que pensar que pueda ir, sobre todo en los hombres o en las mujeres, pues tienes que pensar que tenga alguna enfermedad, por ejemplo, en los hombres que tenga hipogonadismo o que tenga malnutrición o que te estés tomando algún medicamento como el litio y no lo controles bien y pierdes un montón de calcio. Yo he tenido pacientes en mi consulta que con una osteoporosis bestial, con fracturas por fragilidad sin moverse, diciendo a la mujer, pero bueno, si es que ha sido el levantarse de la cama, una fractura de fémur, de cotilo, hay una fractura bestial, y era simplemente porque se estaba tomando el litio y no llevaba controlado el riñón, entonces perdía un montón de calcio, perdía un montón de calcio y hizo una osteoporosis bestial. Entonces, si hay gente antes de los 50 años o en los hombres de 50 a 60 años o por ahí que no sean ya más seniles, que tú veas que tiene una osteoporosis importante, siempre tienes que mirar a ver si tiene alguna enfermedad primaria, alguna enfermedad que lo produzca. ¿Y los tratamientos de los que disponemos en la medicina actual, cuáles son? Es muy importante, lo más importante que tenemos es que, gracias a Dios, tenemos medicamentos. O sea, lo más importante es diagnosticar. Lo más importante es diagnosticar la osteoporosis, porque una vez que diagnosticas la osteoporosis, tienes tratamiento. Y saber que ese tratamiento es crónico, que no lo tienes que dejar. Que una de las cosas más importantes es que la gente lo tiene que saber. Una vez que le tratan, que le ponen su tratamiento, no se lo puede dejar. No se lo puede dejar si no es sin su médico de atención primaria al que le está llevando, no se lo quita. No se lo tiene que dejar, porque es una enfermedad crónica y ese tratamiento lo tiene que llevar de por vida. Ya su médico le va haciendo controles y hay incluso que hacemos hasta vacaciones terapéuticas. Entonces, si por ejemplo él lo está tomando crónicamente y llega un momento en que a lo mejor llega porque habitualmente a los 10 años a los 10 años o por ahí se va, de 5 a 10 años, se va el medicamento que tiene. Tenemos un arsenal de medicamentos, pero normalmente a los 10 años se mira a ver si sigues con el medicamento o si le va a dar
vacaciones, si está muchísimo mejor, porque tú lo vas siguiendo, Claro. y si está muchísimo mejor, y si no, lo que puede hacer es cambiarle a otro. Si no va mejor, pues le cambia a otro y dejas de darle ese. Entre los medicamentos que tenemos los bifosfonatos, que son los más conocidos. El Fosamax, bueno, no sé, uno de los bifosfonatos son los más conocidos y los que más experiencia se tienen. En cuanto a los bifosfonatos, lo que actúan, no sé, para que sepáis un poco, actúan sobre las células estas que hemos dicho que van comiéndose el hueso. Entonces, las enganchan, las paran y ya está, ¿no? Esas células. Y ya, pues, el otro se va formando, aunque se va formando más lentamente, pero actúan sobre estas. Es una medicación muy buena y es una medicación, incluso el alendronato, que es el que más se utiliza, tiene un coste-beneficio, está muy bien. Y luego, como efectos secundarios, tampoco son tan importantes. Como efectos secundarios, es un poco gastrointestinal, que puede hacer una úlcera de esófago, una esofagitis, pero que es poco. O sea, que es un tanto por ciento pequeño. Y por eso normalmente dicen que cuando se los tomen se queden erguidos y por lo menos 1 hora o por ahí, se lo tomen por la mañana y que luego en ayunas y que no vayan a acostarse para evitar ese. Y como efectos así secundarios, bueno, no se pueden dar si tienen insuficiencia renal, y como efectos secundarios así que más a la gente porque le influyen, es la osteonecrosis de la mandíbula. Lo que es la mandíbula, que se ha visto, pero que es un tanto por ciento muy pequeño, pero que se ha visto que se puede necrosar, y esto a los dentistas les da muchísimo miedo. Les da muchísimo miedo, le horroriza. Y también otra cosa que hay son las fracturas patológicas, que también es una cosa muy rara, que tú estés tomando un bifosfonato y que de pronto haya ahí una fracturica en el fémur. Es una cosa importante, pero también es muy rara, que es una cosa rara. Y en cuanto a lo que decía antes de la osteonecrosis, pues si tú, por ejemplo, tienes que ir a una cosa sencilla de sacarte una muela, una cosa sencillica, no necesitas quitártelo. Si tú, por ejemplo, no te lo han puesto y te los van a poner, pues bueno, pues te esperas un poco y que te hagan las cosas de la boca, que vaya al dentista. Pero si ya lo llevas, no es necesario quitarlo, a no ser que sea algo importante que te vayan a hacer en la boca, operaciones importantes de implantar muchos dientes o una cosa así. Entonces sí que se pueden retirar un tiempo. No pasa nada porque no te va a quedar tampoco osteoporótica, porque los bifosfonatos lo que tienen es que se quedan tiempo dentro del hueso, o sea, actúan con bastante tiempo dentro del hueso, entonces no te va a dar el pico ese de bajada, golpe, que te va a dar una fractura al día siguiente, entonces no te va a pasar. Pero bueno, sí que si tiene una cirugía importante, si es un bifosfonato, lo quita. Hay otras cosas que también se ponen como medicación, que son unas sustancias que actúan sobre los receptores, le llaman moduladores de los receptores de estrógeno, que son el raloxifeno. Eso lo emplean sobre todo en mujeres, cuando mujeres posmenopáusicas al principio, es una de las medicaciones que también se pueden, ya digo, hay varias, es una de las medicaciones que se pueden utilizar. Antes la gente decía que los estrógenos, cuando los estrógenos te podían producir pues cáncer de mama o cáncer de endometrio, pero estos productos, estos fármacos son muy listos. Entonces lo que hacen es, se van a los receptores del hueso y ahí sí que lo inhiben los estrógenos, me he equivocado, se van a los receptores de la mama y a los receptores del endometrio y ahí sí que no funcionan, lo inhiben. Sin embargo, hacen que aumenten los estrógenos en el hueso. Esto es maravilloso. Son muy listos. Entonces incluso se pueden dar en cáncer de mama, o sea que estos están muy bien. ¿Cuál es el único problema? Que si la gente tiene insuficiencia venosa,
puede dar un poquito, hay más facilidad para la trombosis venosa, para la trombosis venosa. ¿Qué ha pasado con lo del COVID? Bueno, pues que sabes tú que cuando hay la gente en el periodo este de COVID, pues hay, si coge el COVID, si lo coge y está en tratamiento con esta medicación, pues sí que la debes de quitar, porque como aunque estés en la casa, que sea un COVID leve y eso, sí que lo tienes que quitar porque tiene riesgo de trombosis venosa. Entonces, aunque sea un riesgo pequeñico, como el COVID tiene riesgo de trombosis venosa, pues no te pasa nada, te los quitas en el periodo este de 10, 15 días y ya está. Hay otros medicamentos que son anticuerpos, se llaman anticuerpos monoclonales, y es la inyección esta que se pone una vez cada 6 meses, el denosumab. Es también muy buena medicación, muy cómoda, se pone cada 6 meses y es interesante porque se puede dar en insuficiencia renal. La gente que tiene insuficiencia renal le puede dar el denosumab. ¿Cuál es el problema que tiene? Y también va muy bien en los mayores de 75 años para prevenir las fracturas de cadera. Pero ¿cuál es el problema fundamental? Bueno, que no es tampoco ningún problema, que no es ningún problema. Que la gente tiene que tener conciencia, que no te lo puedes quitar. Porque si te lo quitas de golpe, baja mucho la masa ósea. Entonces no te lo puedes quitar de golpe porque tiene riesgo de fractura. Muy antes del año, tiene riesgo de fractura. Y para eso debes de contar con tu médico de atención primaria para que te ponga otra medicación antes de quitarte el denosumab. Eso es lo más importante que tiene este. Y luego hay otro medicamento, ya por último hay otro medicamento, que este también es muy bueno, lo que pasa es que es muy caro, que es la teriparatida, se llama, que es como un derivado de la paratormona. Y este actúa sobre, todos los demás actuaban sobre los que se comían, los osteoblastos, los que se comían el hueso. Y este actúa sobre los osteoblastos, que son los que forman hueso. Este es un formador de hueso. Y también puede actuar también sobre lo otro. Este es muy bueno. Y se puede poner aproximadamente dos años, también se puede poner, se suele poner todos los días, pero es incómodo porque es una inyección subcutánea, que tienes que aprender como lo de la insulina, que tienes que aprender a ponerla. Pero sí que es gran formador de hueso. Entonces, en osteoporosis importante, nosotros, por ejemplo, en las fracturas cuando nosotros estamos, por ejemplo, yo estoy en la unidad de columna y cuando se va a operar alguna cirugía importante y tienen mucha osteoporosis, es uno de los medicamentos que solemos dar. Un amplio abanico, ¿no? Que dependiendo también de... Un amplio abanico. Al final es conocer al paciente, ¿no? Todas las teclas que tiene para que esté... Hay para todos los pacientes. Si tiene insuficiencia renal, hay un amplio abanico para todos los pacientes, y más que se están investigando, hay un amplio abanico. Entonces, por eso es que tenemos medicamentos. Y hay que diagnosticar la osteoporosis pronto para ponerle el tratamiento y que no llegue a las fracturas. Una mujer de 50 que nos está escuchando y dice, pues yo ya estoy entrando en la menopausia, ¿cómo prevengo esto? ¿Qué hago? ¿Voy a mi médico de cabecera y que me haga un estudio? ¿O me espero a ver si tengo una fractura? ¿O cómo actúo? Si tienes 50 años y estás con la menopausia, lo más normal es que tú, cuando ya se te quita la regla, vayas a tu médico de cabecera y veas tus factores de riesgo que tienes. No hay que hacerse densitometrías todos los días, ni todos los años. La densitometría, que es lo que mide, que es que no lo he dicho antes, nosotros para diagnosticarlo necesitamos una buena historia clínica y una prueba que se llama densitometría. La densitometría lo que mide son los minerales óseos que hay ahí, en el hueso. Y esto lo compara, porque luego viene una de estas así raras, lo compara con personas jóvenes, sanas, lo va a comparar. Y entonces luego hacen como una desviación ahí, porque luego cuando veas tú una densitometría ves que va todo a negativo. Pues 0 es lo normal, y ya si te vas desviando de ahí, vas a negativo, es cuando vas teniendo menos masa ósea. Si tú llegas ahí, por ejemplo, de -1 a -2,5, ya hay osteopenia, o sea que ya no es osteoporosis, pero ya has perdido muchos minerales. Y si ya menos de 2,5, ya entra en la osteoporosis. Entonces,
con eso y con tu historia, eso le ayuda al médico a diagnosticar la osteoporosis y a llevar un poco como la evolución de la osteoporosis, cómo responde al tratamiento para controlar la evolución de la osteoporosis. Pero no hay que hacerla inmediatamente después de la menopausia, porque si tú no tienes ningún factor de riesgo, tú pasas tu consulta, si no tienes ningún factor de riesgo, no te la va a pedir médico. Tu médico de atención primaria. Entonces lo único que tienes que hacer es lo que hemos dicho antes, lo más importante: deporte, ejercicio físico, ejercicio de impacto, y cuanto más, si es de impacto, cuanto más intensivo, mejor. ¿Cuánto se dice? Por lo menos una hora al día. La Organización Mundial de la Salud dice lo mínimo media hora. Pero si tú andas si tú haces ejercicio, con 50 años eres una persona, hoy en día una persona joven, sí. Pues mucho ejercicio, muy buena alimentación, con tu calcio, no lo he dicho antes, la vitamina D, tomar la vitamina D. Tomar el sol. Tomar el sol, la vitamina D con el sol. Con el sol, 15 minutos al día, en una superficie que te dé el sol, es suficiente. Hay que tener un cuidado moderado del sol, por lo del cáncer ahora de la piel. Y quitarte los tóxicos, quitarte, no sé si lo he dicho antes, pero quitarte el alcohol, quitarte el alcohol, quitarte el tabaco y quitarte sobre todo, el alcohol y el tabaco es lo fundamental. Y el café, la verdad es que, por ejemplo, por tres cafés que te tomes no pasa nada, es mucho café. 3 al día. 3 al día no pasa nada, es 8 tazas de café al día, que tampoco, el café no es tan importante. Lo más importante es el alcohol y el tabaco. Tener una buena alimentación con tu calcio, tomar el sol, pero el calcio en la dieta. No necesitas, cuando tú tienes 50 años y cuando tú eso, no necesitas tomarte ningún suplemento de calcio. Sí que es verdad que se está viendo que aunque nosotros somos un país de mucho sol, sí que hay déficit de vitamina D, porque hay déficit de vitamina D. En la analítica, si tienes déficit de vitamina D, pues aparte del sol, pues se te pone la vitamina D y ya está. ¿Cómo ha afectado el confinamiento a las personas que padecen osteoporosis? Pues mira, el confinamiento ha sido terrible para todo el mundo, ha sido terrible para el sistema sanitario, nos ha puesto a todo el mundo de rodillas, esto ha sido horrible. Y estuve leyendo de un estudio, una entrevista, un estudio que habían hecho en gente con osteoporosis, mujeres osteoporóticas. Y justo lo habían hecho los catalanes y los madrileños, justo en el periodo del confinamiento. Entonces habían visto que lo que más había supuesto había sido en la actividad física. Un 75% de actividad física se había dejado de hacer. Se toma menos sol también, baja la vitamina D, pero sobre todo ha sido en la actividad física. Hay gente que ha dejado también la medicación, sobre todo gente joven y gente que la medicación la llevaba diaria. Hay gente que ha dejado de tomarla y sobre todo a nivel psicológico, mucha ansiedad, mucha tristeza, casi la mitad de ello, mucha ansiedad, mucha tristeza, pero es que esto ha sido horrible. Y sobre todo eso, lo que os he comentado, la sensación de enfermedad. Hay un 30% ahí que tenían sensación de enfermedad, de que estaban mal, de que su vida es de enfermedad. Y en este contexto de pandemia, que esto todavía no ha terminado, ¿cuáles serían las recomendaciones para ir frenando un poco la enfermedad mientras que podamos tener esa vida normal? En este contexto de pandemia, yo diría lo que he comentado. Yo diría la gente que no tiene osteoporosis, buena alimentación, deporte de carga, porque ya sabéis que, por ejemplo, en la natación y eso, pues no es carga. Entonces tú puedes hacer mucha natación, pero también se pueden hacer los ejercicios. Tú puedes hacer natación un rato, si te gusta la natación, ahí haces coordinación, flexibilización, haces de todo y va bien.
pero luego lo tienes que suplementar con ejercicio de carga, ¿eh? Caminar es lo más sencillo. Si empieza a caminar, si la gente que no tenga osteoporosis, que podemos salir en la pandemia y podemos salir a hacer deporte, andar, caminata vigorosa, trotar, si no tienes osteoporosis, trotar, correr, vamos, lo más sencillo que hay ahora, porque... lo más completo. Claro, porque sabes que, pues, que están un día abren los gimnasios, otro día los cierran, entonces lo que tú puedes hacer, eso, y luego hacer ejercicio de musculación, con banda elástica o con pesa, hacer tu ejercicio, porque ya he dicho que el músculo engancha lo que es al hueso, al periósteo del hueso, va tirando y va formando hueso, ¿eh? Esa tracción hace que se forme hueso. Y entonces, ya te digo, es importantísimo una medicación adecuada, una dieta adecuada, importantísimo. Si no sale mucho, puedes salir al sol, si sales a correr, sal al sol. Claro. O sea, sal cuando no te queme, pues sal por la mañana o por la tarde. Y el ejercicio y eso si eres una mujer que no tiene osteoporosis. Y si eres una mujer ya que tiene osteoporosis, lo más importante es no dejar la medicación. Aparte de hacer el ejercicio, ahí ya te pondrán, si tienes ya osteoporosis, ya te ponen calcio, ya te ponen vitamina D y ya te ponen pues la medicación que sea, el alendronato, el que sea, ¿no? No dejarla para nada. No hay que tener miedo. El que tú lleves una medicación de la osteoporosis no quiere decir que tú vayas a pillar un COVID, porque muchas veces la gente, pues a lo mejor tengo esta medicación y esta medicación me viene mal para el COVID. No, la medicación no te va a pasar ninguna cosa, no te va a pasar ninguna cosa. Sigue con la medicación, la adherencia, que el tomarse la medicación todos los días o cuando le toque es importantísima. Y no dejársela, porque ya os he dicho que si tú puedes hablar con tu médico por teléfono, por cualquier cosa, pero si tú te quieres quitar, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, la inyección esa de los 6 meses, el denosumab, no te la puedes quitar, porque te tienen que poner otra medicación, entonces no te la puedes dejar, tienes que tomártela, tienes que pinchártela, no te la puedes dejar, porque tienes más riesgo de fractura. Entonces, eso es muy importante, sobre todo eso, la medicación, que no pasa nada porque no te hagan densitometrías, porque no te hagan analíticas, no pasa nada en este tiempo, porque la medicación es segura. Y la única que he comentado es, si coges el COVID, pues te quitan si te estás tomando los estrógenos, te quitan los estrógenos. Si un COVID de estos que te quedas en casa, y si no, pues nada. Eso es sobre todo en cuanto a la prevención. Sí. Y luego la gente mayor sí que es muy importante, que la gente ya que tienen tanto riesgo de fractura, sí que es muy importante que hagan un poco de ejercicio el que puedan, porque claro, el ejercicio, tú puedes mandar el ejercicio, pero el ejercicio no es un ejercicio generalizado. Cada persona, cuando la gente es mayor, cada persona puedes tener artrosis, tiene unas condiciones físicas. Entonces, igual, pues lo deja andar un poquito, porque ya sobre la masa ósea, ya cuando se es muy senil, sobre la masa ósea no influye el ejercicio, pero sí influye en la movilidad. Claro, influye en el riesgo de caída. El que tú tengas un buen equilibrio, el que tú tengas una buena... puedes hacer ejercicios de potenciación con muy poquito peso, con muy pocas pesas, el que tú tengas un poquito de ejercicio, que haga un poco de ejercicio con pesas, va súper bien, pero sobre todo el equilibrio, flexibilización y tonificación general va muy bien, adecuado a lo que tenga el paciente, o sea, a las condiciones físicas del paciente, va muy bien para la prevención de caídas, porque no lo he dicho antes, pero las caídas, las fracturas, es una desgracia. O sea, tener una fractura de cadera, una persona tener una fractura de cadera,
que realmente son frecuentes, de los osteoporóticos 7 de cada 1000 tienen una fractura de cadera, es una catástrofe, porque alrededor de la fractura de cadera, en la fase aguda, son tratamiento quirúrgico, la mayoría, son personas mayores que se meten en un hospital y que tienen comorbilidades, que tienen más patologías, tienen hipertensión, tienen insuficiencia cardíaca, que se meten en un hospital y que tienen un 8% de morirse ahí, alrededor de la fractura de cadera. Pero es que durante ese año tienen un 30% de posibilidad de morirse. Entonces, la fractura de cadera es una fractura tanto a nivel, bueno, eso sería lo de menos, pero a nivel de sanidad, de dinero, que lleva muchísimo, vamos, que cuesta bastante, pero sobre todo a nivel de perder la movilidad, perder la independencia. Y nosotros es que, claro, es una cosa de que lo estamos viendo todos los días en nuestro servicio. Y sobre todo la mortalidad que lleva. O sea, eso es una desgracia donde no tenemos que llegar habiendo medicación. Y luego, incluso las fracturas vertebrales, que siempre, lo he comentado un poco antes, con los factores de riesgo, por ejemplo, si tú sabes que tú... ¿Cómo lo vas viendo? Pues, por ejemplo, tú vas viendo que, oye, pues parece que me voy echando un poquito hacia adelante, voy un poquito echado hacia adelante, parece que me sale un poco de joroba. He disminuido de talla. Si antes medía tanto y ahora he bajado, pues tú si bajas más de 2 centímetros de talla, tienes que decir, oye, voy a que me vean porque esto no es normal. Pues lo normal que son microfracturas pequeñicas que no suelen, a lo mejor duelen muy poquito y eso, y se van acuñando, o te ha dado una fractura vertebral que no le has dado más importancia porque, uy, me ha dolido, he tenido un poco de dolor ahí, me ha dolido, pero bueno, estoy 2 meses, me tomo un analgésico y ya está, y has tenido una fractura vertebral. Entonces, si tú tienes una fractura, tienes el riesgo de tener otra fractura al muy poco tiempo. Y eso sí que es muy importante porque las fracturas vertebrales dan mucho dolor y incluso puede haber una lesión medular de las fracturas vertebrales, pero a la paciente le da muy mala calidad de vida. Cuando hay una fractura vertebral puede ser quirúrgico, pero normalmente no es quirúrgico. Normalmente cuando hay una fractura vertebral lo que nosotros hacemos es ponemos medicación, o sea, le ponen medicación, sube hasta los mórficos, no le tiene que doler, bajarle el dolor. Subes la medicación en muy poco tiempo, las tienes en reposo solamente 4 días, antes se tenía la gente mucho tiempo en reposo y se descalcificaban mucho más. Lo tienes 4 días en muy poco tiempo y enseguida la levantas. Si le molesta mucho le puedes poner una fajica, pero tampoco es, o si ves que está muy echadica hacia adelante también le puedes poner una faja un poquito más alta, si la pueden tolerar. Si no la toleran, ejercicio. Y no he dicho antes que es una cosa muy, en la gente joven, una cosa muy interesante y en la gente que tiene osteoporosis, el hacer ejercicio es importantísimo, el hacer ejercicio de la parte de atrás de la espalda, de los erectores de tronco y de los abdominales. Es muy importante y flexibilizar lo que son los pectorales, porque se tiende mucho a echarse hacia adelante cuando hay los pequeños traumatismos. Y el tener una buena musculatura, hace que no te eche hacia adelante. Y la mala higiene postural que tenemos. Y la mala higiene postural es importantísima, ¿no? Ahora con el Excel, por supuesto. Y con los móviles ahí todo el rato. Por eso hay que hacer ejercicios de estiramiento, si es que son tan sencillos, aunque te pongas en la pared y te estires así. Y ejercicios de estiramiento de los pectorales y ejercicios de erectores de tronco. Pero siempre los ejercicios, si pueden estar por un fisioterapeuta o por un entrenador personal, eso súper bien. Que nos supervisen, ¿no? Para hacerlos bien los ejercicios, sobre todo en gente mayor. Pero si no, lo más básico, hacerlo, ¿vale? Estiramientos, sí. Pues Rosa, muchísimos consejos. Este programa es para tomar notas con papel y boli.
Muchísimas gracias por ilustrarnos. Al final nos quedamos con la necesidad, ¿no?, de moverse desde pequeños y llevar una alimentación lo más completa y sana posible. Efectivamente. Muchísimas gracias por este rato. No ha sido tan malo, ¿no? No, es la primera vez que me pongo y es que tenía mucha, porque no sé, era entre la gente de mi pueblo, entonces digo, no sé, quedaré mal, no se me entenderá. No, se ha entendido todo perfectamente. Y estaba un poco preocupada, fíjate que he estado de profesora en la universidad, en fisioterapia, que no sé, que da un montón de charlas, pero esto me ha supuesto... Estar nerviosa antes. Más nerviosa. Sí. Pero ahora ya bien, ¿no? No, ya bien, ya muy bien. Encantada. Espero que no sé, que haya servido para dar unos consejos y que se me haya entendido. Sin duda, seguro que sí. Seguro que sí. Muchísimas gracias muchísimas gracias. Y tanto muchísimas consejos. Gracias, que no lo he dicho antes, pero muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias a Juana, que ha tenido la deferencia de invitarme, a doña Juana, que es coordinadora de este centro y que me invitó ella. Lo dicho, un saludo y que vaya muy bien. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también por dejarnos entrar en sus casas una semana más. Esperamos, seguro que sí, que este programa les haya servido para aprender mucho y para quedarnos con ese concepto que semana tras semana cada especialista que pasa por este programa nos repite, que al final es llevar una vida sana, una vida equilibrada y que el deporte esté en nuestras vidas de manera diaria. Vamos a tomar nota y vamos a hacerlo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.